Lo que vamos a ver ahora en física es el movimiento en una sola dimensión con velocidad constante. Vamos a definir lo que es la velocidad también. Pero antes de eso, quiero hacerles un recordatorio, ya que en las tareas que me enviaron la anterior semana, tenían que calcular el desplazamiento y algunos me habían calculado la distancia. Para el desplazamiento, la fórmula, déjenme escribir por acá, era la siguiente. Teníamos que restar la posición final menos la posición inicial. Nada más. Algunos se confundirían o no sé qué pasaría. Pusieron la siguiente fórmula y calcularon. La distancia, pusieron la posición final menos la posición inicial. Todo esto sobre una raíz. Esto en parte es cierto, pero solo en ciertas ocasiones. Lo que debían calcular era el desplazamiento. Lo que me calcularon algunos fue la distancia. Y ahora para ello voy a hacerles un recordatorio. El desplazamiento, como pueden apreciar, es de este vector. Mientras que la distancia puede ser de esta manera o puede ser más compleja como de esta manera que le acabo de graficar. En este caso, para calcular la distancia, la fórmula que algunos de ustedes usaron no me serviría. Como pueden apreciar, aquí la distancia no es una línea recta, no es una curva, o como en el otro ejemplo, es un conjunto de curvas. Para calcular la distancia, esta fórmula no me sirve. Esta fórmula solo me sirve cuando el desplazamiento y la distancia son en línea recta. Y para ello, vamos a aclarar que ahora en adelante vamos a hablar solo en una sola dimensión. Por lo tanto, la distancia y el desplazamiento siempre van a ser en línea recta. Por ejemplo, aquí tenemos el desplazamiento de una bicicleta que se va en línea recta. Como pueden apreciar, en ningún momento la bicicleta toma alguna curva. En este caso, sí, la distancia se puede calcular con esta fórmula. ¿Por qué? Porque la bicicleta, como pueden apreciar, está viajando en línea recta. El desplazamiento seguimos utilizando esta fórmula de acá. Espero que esta vez ya les quede claro. En la tarea anterior usaron esta fórmula, la cual no era. Mejor dicho, esto solo se usa en casos especiales. Y como ahora ya vamos a entrar de fondo en lo que se trata de movimiento, en este caso sí, la distancia pueden calcularlo con esta fórmula y el desplazamiento con esta fórmula. Ahora siguiendo a lo que corresponde de la velocidad, podemos apreciar que la bicicleta en un cierto tiempo, déjenme poner por acá, digamos que se trata de 3 minutos, estaba en esta posición, digamos que es la posición 0, y se mueve hasta otra posición, sería la posición 1, y al moverse también hubo un cambio en el tiempo, podríamos decir de 5 minutos. Es decir, hasta esta posición 2, perdón, hasta esta posición 1, se demoró 5 minutos en llegar, y como pueden apreciar, sigue moviéndose la bicicleta hasta este punto, que lo vamos a denotar como punto 2,
Y digamos que hasta aquí llegó en un tiempo de 7 minutos. Ya como pueden apreciar, todo este recorrido que realizó la bicicleta es en línea recta. No hay ninguna curva, no se va ninguna para arriba ni para abajo, solo se va horizontalmente. Este tipo de movimiento es en una sola dimensión, porque si nos ponemos a analizar un poco más, pueden ver que la horizontal corresponde al eje X. Como no existe ningún movimiento en el eje Y, solo se cumple en el eje X, es decir que esto es en una sola dimensión. Ahora vamos a analizar un poco más. Supongamos que la bicicleta recorre desde el punto 0 hasta este punto 1 y completa 10 metros. Luego recorre hasta el punto 2 y completa 20 metros. Ahora sí, para calcular la velocidad nos pide utilizar esta fórmula. Como pueden apreciar, la velocidad es el cambio de posición, perdón, el cambio de desplazamiento en función del tiempo. Este triángulo que está calado significa que equivale a esto. Final menos inicial. Siempre que vean un triángulo al lado de una letra, significa que se descompone en final menos inicial. Ahora, si nos ponemos a calcular cuánta velocidad tuvo la bicicleta en cada uno de los tramos, vamos a tener de la siguiente manera. Solo debemos aplicar la fórmula de velocidad. Aquí les aclaro que la velocidad es un vector, por lo tanto debe tener componentes en X y en Y. Pero como estamos hablando en una sola dimensión, solo tiene componentes en X. Vamos a ponerlo aquí. Posición final menos posición inicial. Dividido para el tiempo final menos tiempo inicial. Déjame escoger otro color. Ya. Y simplemente debo reemplazar con los datos que tengo. Voy a calcular la velocidad del objeto desde el punto 0 hasta el punto 1. Reemplazo con los datos que tengo. En el punto 0, la posición inicial es esta, mientras que la posición final es la que tengo en el punto 1. Es decir, en el punto 1, la posición final tengo de 10 metros. Como es coordenadas en X, sería el vector Y con la flechita, menos la posición inicial, que es el punto 0. En este caso parte de 0. Tendría 0. Como se trata de coordenadas en X, el vector Y. No le pongo el vector J, que hace referencia a la Y, porque el objeto no se mueve en la posición Y, solo se mueve en el eje X. Y abajo los tiempos, el tiempo final, que es de 5 minutos, menos el tiempo inicial, que es de 3 minutos. Y sencillamente procedo a reemplazar, perdón, a realizar las operaciones y obtengo
que la velocidad sería de 10 dividido para 2. Y realizando la operación, déjenme borrar esto de acá. Tendría una velocidad de 5 metros sobre minuto. En este caso, podría dejarlo ahí, o si no, transformar los minutos a segundo. Como siempre en el sistema internacional, debo trabajar en segundos. Por cuestiones de tiempo lo voy a dejar ahí. Ahora sí, para el siguiente tramo, que sería desde el punto 1 hasta el punto 2, quiero que alguien me ayude para realizar ese ejercicio. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Si no, escojo del público. Vamos a ver si me ayuda. La señorita Karen Espinosa, por favor. Señorita Karen Espinosa, quiero que me ayude para calcular la velocidad en el tramo 2, que sería desde el punto Listo. 1 al punto 2. Señorita Karen, Sí, quiero que me ayude a calcular la velocidad desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Qué valores tengo? 0, La posición final, ¿qué valor tiene? 20, dicen. Correcto. A ver, señorita Karen, ¿cuál será la posición inicial? Señorita Karen, 10, dicen. bueno, por ahí creo que tenemos un voluntario. Por favor, me ayuda con el nombre. Nayelita Curi. Listo, señorita Nayeli. Por favor, me ayuda ahora con los tiempos. ¿Cuál es el tiempo final? 7, Correcto. ¿Y el tiempo inicial? 5. Correcto. Por último, las unidades. Minutos y arriba las horas. Perdón, y arriba los metros. Gracias. Ahora simplemente debemos resolver lo que tenemos, que sería 20 menos 10. Me da 10. 7 menos 5. Me queda 2. Las unidades, también el vector y las unidades en metro y abajo minuto. Ahora simplemente realizo la división. Me quedaría una velocidad de 5 metros sobre minuto. Esta velocidad es la que equivale al desplazamiento de la bicicleta desde el punto 1 hacia el punto 2. Como pueden apreciar, la misma velocidad tenía al inicio cuando la bicicleta fue del punto 0 al punto 1. Esta es una característica de este movimiento con velocidad constante. A esto se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme.
¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? De mi parte no, Licen. Listo, como acabamos de ver, ya hemos aplicado la fórmula en 2 ejercicios. Esta de acá. Ahora vamos a ir a un ejercicio un poco más complejo. Se me olvidaba decir, como pueden apreciar, el vector velocidad tiene coordenadas en y, lo que hace referencia al eje X. Acá me olvidé colocarlo. Ya. Lo que significa que tanto el desplazamiento como la velocidad tienen la misma dirección. La velocidad se va a mover en el eje X. Porque el desplazamiento también está en el eje X. La característica no se olvidará. Ahora sí vamos con un ejemplo, el cual me dice, un avión se mueve a velocidad constante y recorre 25 kilómetros en 7 minutos. Tenemos que está en este punto 0 y se va a ir, perdón, no me sale una línea recta, hasta el punto 1. Aquí nos dice que recorre 25 kilómetros. Es decir, desde aquí hasta acá tengo 25 kilómetros. El tiempo que se demoró en recorrer esto es de 7 minutos. En este caso, no nos dice que en tal punto tuvo tanta distancia y tanto de tiempo. Nos da directo los datos de 25 kilómetros y 7 minutos. Para resolver, ahora sí voy a tomar en cuenta las unidades que en el sistema internacional deben ser de metros y segundos. Voy a realizar la transformación. A ver si me sale. Primero los 25 kilómetros voy a transformarlo a metros. Para ello recuerdo que en la parte de abajo coloco lo que quiero eliminar. En la parte de arriba lo que quiero mantener, que serían metros. Analizo. Sé que 1 kilómetro contiene 1000 metros. Ahora si procedo, los kilómetros se eliminan, me quedaría 25 multiplicado por 1000. ¿Me ayudan? Me da 25.000. Sí, Licen. Voy a obtener un número muy grande al parecer, 25.000. Y la unidad que me queda es el metro. Ahora lo mismo para el tiempo. En este caso tengo 7 minutos. Lo mismo construyo. En la parte inferior lo que quiero eliminar. En la parte superior lo que quiero obtener. En este caso son los segundos. Ahora analizo. Sé que en 1 minuto existe 60 segundos. Ahora procedo a eliminar los minutos. Me quedan segundos. Me queda 7 multiplicado por 60. Me confirman, sale 420. Sí. Y por último, la unidad que queda, que es el segundo, con la letra S. Ahora sí, ya voy a mi fórmula de velocidad, que es igual a posición final menos posición inicial dividido para el tiempo final menos el tiempo inicial. En esta parte ya no necesito realizar la resta,
porque ya me da directo el valor del desplazamiento, que es de 25,000 metros. Como es un solo eje, el vector sería la y. Y el tiempo asimismo me da ya el tiempo total. En este caso es de 420 segundos. Ahora sí me ayudan con esa división. 25,000 dividido para 420. Tengo un valor de 59,52. 52. Por último, el vector, que es el y las unidades, que son metros sobre segundo. Y con eso ya obtengo la velocidad con la que se mueve el avión. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No. Listo, aprovechando el tiempo. La actividad que deben realizar es simple. Primero deben definir lo que es la palabra reposo. Creo que no vamos a alcanzar. A ver. Voy a enviarles al WhatsApp para que contesten la pregunta que aparece en el link. Por favor, ingresen y contesten la pregunta que les aparece. En sí, lo que deben hacer es definir con sus propias palabras qué entienden por reposo. Esperan un rato, no se carga la página. Por favor, me confirman si ya les llegó. Sí, Listo, ingresen a esa página y contesten la pregunta que está ahí. En sí, deben definir con sus propias palabras qué entienden por reposo. Por favor, ingresen. Hasta el momento tenemos 5 participantes. Por favor, ingresen y contesten la pregunta que entienden por reposo. Tenemos 5 o 6 participantes. Listo, tenemos 14 participantes. Podríamos decir que es la mayoría.
Ya como podemos ver, algunos han definido las siguientes palabras, o mejor han relacionado las siguientes palabras con el reposo. Estarse quieto, tener un descanso, estado de la materia, como que ahí ya se confundieron. Estar quieto, estar descansar. Déjenme cerrar las preguntas para que podamos analizar las respuestas. Ya 16 personas participaron, muchas gracias. La mayoría ha definido bien lo que entienden por reposo, estar quieto, descansar, un objeto esté quieto, descansar. Ya, lo que sí quería que alguien podría definir que el reposo es estar, ¿dónde teníamos? Por aquí alguien nos había definido. Aquí está, no moverse. Esta es la respuesta que quería ver de ustedes. Oh, Que el reposo se relaciona más con no moverse y al momento que estar en un decimos lugar. que no nos movemos, queremos decir que tanto la velocidad va a ser igual a cero, el desplazamiento también va a ser igual a cero y la distancia también va a ser igual a cero. Eso para mí es la definición exacta de reposo y aplicado a la física. Que algo no se mueve, por lo tanto, su velocidad, su desplazamiento y su distancia va a ser igual a cero. ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? No. Bueno, antes que se acabe el tiempo, los 6 minutos sería el tiempo. Y ahora sí, para usar la fórmula, ¿necesito transformar unidades o simplemente ya puedo reemplazar? Transformar. Ya vamos a transformar. Como ya saben, directo pueden darme la respuesta. Los 8 kilómetros a metros, ¿a cuánto equivale? 8,000 8,000 qué, pero Metros. correcto. Mientras que el tiempo de 6 minutos a segundo, ¿cuánto es? 60. No. Lo que sí sería 6 multiplicado por 60. A ver, para los minutos. 120. 60. A ver, para los minutos recuerden que debo realizar lo siguiente. En la parte inferior, los minutos y en la parte superior, los segundos. En un minuto existen 60 segundos. Los minutos se me va y me queda la multiplicación entre Dicen es 6. 360. Perdón. 360. Correcto, 360 segundos. Ahora sí ya puedo tranquilamente reemplazar en mi fórmula de la velocidad del auto número 2. Tengo el desplazamiento de 8,000 metros y el tiempo de 360 segundos. Por favor, ¿me ayudan con esa división? Listen es 22.22. 22 punto. 22. 22. Por favor, los micrófonos. 22.22, ¿me confirman? Sí. Gracias. ¿Y qué unidades tengo? Metros por segundo. Metros sobre segundo. Por favor, los micrófonos. Metros sobre segundo. Ahora sí ya tengo la velocidad del auto número 2
Y voy a anotarlo por acá, la velocidad del auto número 1 que calculamos anteriormente. El auto número 1 era de 16,66. Ahora sí, la pregunta que me dice que debo responder, pero esta vez solo haciendo relación con estos dos autos. Como tarea les queda realizar la velocidad, calcular la velocidad del auto número 3 y ver cuál de los tres es veloz. En este caso solo tenemos de los dos, así que de los dos, ¿cuál creen ustedes que es el más veloz? ¿El auto número 1 o el auto número 2? El 2. El 2. El ¿Por auto qué? número 2. Primero, listen. A ver, los que estén a favor de que el auto más veloz es el número 2, alcen la mano. Repito, los que estén a favor de que el auto número 2 es el más rápido, alcen la mano. Tengo solo 8 personas que están a favor de... No, ya tengo 10. Casi llegamos a la mitad. Está la mitad indecisa y la mitad está correcta. A ver, los que dicen que el auto número 2 es veloz, quiero que me ayuden. La señorita Melanie Moreno, ¿por qué cree que el auto número 2 es más rápido? Por edad tiene 22.22. Correcto, la velocidad es más alta, tiene un número más grande, mientras que la velocidad del auto número 1 es pequeña. La velocidad alta es una velocidad pequeña. Y ahora como tarea deben calcular la velocidad del auto número 3 y de la misma manera analizar, esta vez ya con los 3 autos, y determinar cuál es más veloz o cuál llegará primero a la meta. ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? No, listen. Listen, le graficamos así como como le hicimos el primer ejemplo del primer auto, o le hacemos como el ejemplo del segundo auto para que sea más rápido el ejercicio. A ver, en esa parte no le entendí bien. ¿Me puede explicar de nuevo? Que si le hacemos el ejercicio como el ejemplo del primer auto o como el de segundo que es más rápido para realizarlo el ejercicio. Si ustedes ya pueden de una transformar las unidades, pueden realizarlo de esta manera, más rápido, pero yo les recomiendo que hagan este mismo procedimiento. Sacar los datos, transformar las unidades y utilizar la fórmula. Este proceso, Gracias. por favor, realiza. Sacar los datos, transformar las unidades y utilizar la fórmula. Tal vez alguien haga alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, daríamos por terminado la clase.